Buenos días a todos. Continuando con las controversias, soy la doctora Wade y en el día de la fecha, con mi compañero, para que no me corra, vamos a hablar de un tema que nos pareció muy importante en lo que es la formación del cardiólogo actualmente, y que a veces está un poco dejado de lado, ¿sí? En este caso vamos a hablar del rol de las grasas en la enfermedad cardiovascular, y en mi caso particular, de la dieta baja en grasas, si disminuye o no el riesgo cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se duplicó desde el año 1980. Es decir, que actualmente tenemos un valor de alrededor de 35% de pacientes mayores de 20 años con un grado de sobrepeso. Alrededor de un 11% de los pacientes son obesos, ¿sí? Y todos sabemos que tanto el sobrepeso como la obesidad están relacionados a un aumento del riesgo cardiovascular. Y hoy más que nada vamos a basarnos en lo que es la dieta mediterránea, ¿sí? Que es una dieta que, como ustedes pueden ver en la base, y es lo que es, digamos, que llama la atención, es que presenta a los pacientes o a la población como una población que tiene que ser activa tanto físicamente como psicológicamente, ¿sí? Y vemos que luego la pirámide se continúa con, digamos, la segunda base, por así decirlo, en una dieta basada en vegetales, frutas y granos, o lo que serían carbohidratos complejos, ¿sí? Seguida luego por ¿sí? lo que es ya más grasas monoinsaturadas, como lo son el pescado, los mariscos, para luego seguirlo en lo que sería la cúspide, lo que es la pirámide, lo que son las carnes y los dulces, en el último lugar, ¿sí? Y acá vamos a empezar con la evidencia. Este trabajo es muy importante en lo que es, o lo que terminó de coronar a la dieta mediterránea como una dieta que después vamos a ver, protectora cardiovascular. Y este estudio es el estudio Predimed, que se publicó en la New England, y lo que evaluaba este estudio es la prevención cardiovascular, ¿sí? Con la dieta mediterránea, pero no la dieta mediterránea, digamos, que vimos anteriormente, ¿sí? Sino que esta dieta estaba suplementada por mayores cantidades de aceite de oliva y de nueces. Y después vamos a ver por qué. Este es un estudio bastante grande, que fue multicéntrico, fue presentado en España en el año 2018, es bastante actual. Como ustedes pueden ver, es un estudio de alrededor de 7.400 pacientes, la mayoría mujeres, entre 60 y 80 años, y la particularidad que tenía este estudio es que eran pacientes sanos, es decir, pacientes que no habían tenido ningún evento cardiovascular hasta la fecha, pero que eran pacientes con alto riesgo cardiovascular, es decir, pacientes que tenían 3 o más factores de riesgo. Bien, lo que evaluó este estudio fueron dos objetivos. El objetivo primario era evaluar el infarto de miocardio, el ictus y la muerte por causas cardiovasculares, y como objetivo secundario tenía la muerte por cualquier causa. ¿Qué evaluó este estudio o qué puso en juego? 3 tipos de dietas, ¿sí? Por un lado, la dieta mediterránea, como la vimos anteriormente. Por otro lado, la dieta mediterránea suplementada con mayores aportes de aceite de oliva y de nueces. Y por otro lado, una dieta control, es decir, una dieta en la cual no era la dieta común basada en la dieta americana, por así decirlo, con altos valores de grasa, sino que estaba disminuida en estos valores, principalmente lo que son grasas poliinsaturadas, es decir, la manteca, la crema, comidas muy procesadas, o carnes rojas muy altas en grasas, ¿sí? Lo que también se aconsejó en este estudio es que no había restricción calórica, y por otro lado no se promovió la actividad física como sí lo hicieron otros estudios que vamos a ver más adelante. Bien, como resultados así importantes, es que esta dieta no se vio o no trajo efectos adversos a la población, ¿sí? Y algo muy importante a destacar
es que este ensayo se interrumpió mucho antes de lo previsto, tenía un seguimiento previsto a 6 años, más o menos, y por los buenos resultados se tuvo que interrumpir, ¿sí? Previamente. Lo que se vio principalmente es que la dieta mediterránea, la suplementada, reducía la incidencia de eventos cardiovasculares graves en pacientes de alto riesgo. Y acá más o menos para que puedan visualizar cómo fue que se separaron las curvas en esta tabla de Kaplan, el endpoint primario, cómo se puede observar cómo se abrieron las curvas significativamente a lo largo del estudio, ¿sí? Bien, otro estudio bastante importante, y lo quise poner más que nada por la fecha en la que fue publicado, es un estudio que se llevó a cabo en el año 1983 por la Asociación Americana de Diabetes, y lo que quería evaluar, y por qué era tan importante, ¿por qué? Porque se utilizaron pacientes diabéticos tipo 2 no insulino requirientes, y cómo podía afectar la dieta en el tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Lo que se hizo fue evaluar una dieta alta en carbohidratos complejos, alta en fibras y baja en grasas, sumado a ejercicio, en el tratamiento de estos pacientes a largo plazo, ¿sí? ¿Y qué se vio como objetivo? Que si bien a largo plazo lo que se quería ver era cómo se podía reducir por ahí la medicación, el tratamiento de estos pacientes, hacerlo con algo tan sencillo como es la dieta. ¿Y cómo iba a estar diseñada, digamos, esta dieta? Era un 77% de carbohidratos complejos, es decir, basados en granos, arroz, vegetales y frutas. Alrededor de un 13% eran basados en proteínas, sobre todo las derivadas de vegetales, leches descremadas, pescados y pollo. Fíjense el porcentaje de grasas, que era alrededor de un 10% nada más, es decir, muy bajo para lo que son las dietas, y con un ejercicio de alrededor de 30 a 45 minutos diario, ejercicio moderado, aeróbico, y que se le sumaba, por otro lado, también cambios en el estilo de vida, ¿sí? Como vimos, es un estudio que se publicó en el año 1983 en Estados Unidos, que involucraba a 69 pacientes de mediana edad, 35 a 82 años, pero la mayoría hombres, y lo que se quería llegar es a una regulación de la glucemia, ¿sí? Era un programa corto de 26 días con un seguimiento a 2 años. ¿Y por qué 26 días? Porque está estudiado que para lograr un cambio de hábitos se necesitan aproximadamente 21 días, ¿sí? ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, lo que se vio fue una disminución de la glucemia, también relacionado con lo que es disminución de la medicación de los pacientes diabéticos, asociado a una disminución del colesterol y triglicéridos, y como, digamos, otro resultado fue una disminución del peso, que bueno, obviamente no se buscaba, pero que también se obtuvo. En cuanto a la discusión, obviamente lo que se planteó es que este estudio no estaba solamente basado en lo que era la dieta, ¿sí? El ejercicio también fue tuvo gran parte de los resultados. Si bien sabemos que el ejercicio aumenta los receptores de insulina, pudo haber tenido, digamos, relación con lo que es el resultado, pero eso no le saca crédito a lo que es también, digamos, el papel de la dieta, ¿no? Lo que se vio en este estudio entonces fue un tratamiento efectivo a largo plazo en estos pacientes que eran diabéticos tipo 2, ¿no? Y acá quería ilustrarles más que nada lo que era el rápido descenso de, en este caso, los triglicéridos y el colesterol. Fíjense los valores de inicio y cómo se redujeron en el día 26, ¿sí? Que fue, digamos, el tiempo límite del estudio, y que como en el seguimiento, si bien aumentaron un poco más, cómo se mantuvieron con respecto al basal, ¿sí? Bien, y ahora para pasar un poco a lo que es los metaanálisis, este fue muy importante, es un metaanálisis actual. ¿Por qué? Porque lo que quiso comparar este metaanálisis era dos dietas, una baja en carbohidratos y otra baja en grasas,
no solo en los factores de riesgo cardiovasculares, sino también en el peso. Entonces, fue un metaanálisis de estudios controlados, aleatorizados, que evalúan sobre todo las dietas bajas en grasas en el riesgo cardiovascular. Fíjense, se partieron de 740 estudios, los cuales por el proceso de selección quedaron solamente 11, y fue un estudio que abarcó poblaciones como la de Norteamérica, países de Europa, Asia y países de Australia. Perdón, y Australia. Fíjense, estaban involucrados Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Israel. Y en todos los estudios las dietas eran similares, ¿sí? Dietas bajas en grasas versus dietas bajas en carbohidratos. Tenían un seguimiento a 6 meses, un seguimiento corto, y lo que se evaluaba entonces era la disminución de peso y la disminución del riesgo cardiovascular. Algo importante que se vio, y en diferencia de las dos dietas, fue que si bien la dieta baja en carbohidratos tenía una disminución del peso y los triglicéridos, y aumentaba un poco la HDL, se vio que la misma aumentaba la LDL, en contraposición a lo que hacía la dieta baja en grasa, ¿sí? Que lo que se vio importante es la disminución de la LDL. Como ustedes podían observar anteriormente, esta dieta lo que tuvo es que al ser tan multicéntrica, había mucha heterogeneidad de los pacientes y de los estudios, por lo cual había muchos sesgos, ¿sí? Y también, bueno, es importante destacar que la dieta baja en grasas, que fue la que permitió, por así decirlo, la reducción de la LDL, está íntimamente relacionado, como ya sabemos actualmente, a el riesgo cardiovascular, ¿sí? Por eso es tan importante. Entonces, la disminución del colesterol LDL se relaciona obviamente con la disminución del riesgo cardiovascular. Y esta es una revisión que fue publicada por la Circulation en el año 2019, y relaciona lo que es la dieta mediterránea con la salud cardiovascular. En esta revisión se involucraron todas las cohortes y ensayos aleatorizados en 5 metaanálisis entre el 2014 y 2018, es bastante actual, a los cuales se le sumó 45 estudios prospectivos adicionales, incluidos el PREDIMED que habíamos visto al inicio de la presentación. Y este cuadrito es bueno para organizarnos y ver desde qué año se comienza con, digamos, con esta dieta y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Fíjense en el año 1614, en Italia, cómo ya se empezaba a hablar de la dieta mediterránea basada en vegetales, y cómo a lo largo del tiempo, hasta el año 2013, con el estudio de PREDIMED, cómo fue evolucionando, ¿sí? Y acá es interesante cómo se compara estas dos pirámides, si bien son la misma dieta, fíjense las diferencias que hay entre el año 1993 y el 2018. Fíjense cómo cambian las bases, cómo actualmente está involucrado, como ya dijimos, la actividad física y la actividad, digamos, social de las personas, cómo en la base anterior estaba más que nada basada en panes y en granos, y cómo al subir, si bien la segunda base está compuesta en la mayoría, o sea, en las dos, por frutas y vegetales, fíjense que en el tercer escalón, en el año 2018, ya se comienza a involucrar o a incluir el pescado y los mariscos, ¿sí? Hablando de grasas monoinsaturadas, para luego dejar en las dos pirámides, en la parte de la cúspide, lo que son las dulces y las grasas, más que nada derivadas de carnes rojas. Fíjense algo también curioso, que en las dos pirámides está involucrado el vino alrededor de 2 copas diarias, ¿sí? Y para comentar estos dos estudios, más que nada ya para ir terminando, este es un estudio, otro metaanálisis, que se basó en estudios observacionales, también para evaluar lo que era la dieta mediterránea y el riesgo cardiovascular. Y este estudio, sí, que lo que tiene importante, o por ahí
de raro con nosotros, o de interesante, es que comparaba la dieta mediterránea no solo su impacto en el riesgo cardiovascular, sino también en la salud cognitiva, ¿sí? Y lo que planteaba este estudio es que, si bien la dieta mediterránea se había probado que ya era un éxito, esta dieta tenía una menor cantidad de calcio de lo que recomendaba actualmente el país en donde se publicó, que fue Australia, ¿sí? Por lo cual tenía muy poca sustentabilidad a largo plazo. Entonces lo que se propuso fue evaluar la dieta mediterránea con un mayor aporte de calcio, ¿sí? Más que nada con leches descremadas y quesos, ¿sí? Sin aumentar lo que sería las grasas. Entonces se vio, o lo que se intentó probar, es que podía mejorar no solo la enfermedad cardiovascular, sino también que la función cognitiva del paciente. Más que nada para comparar estos dos artículos, en el primero se realizó en Inglaterra en el año 2017 y intentó evaluar lo que era la mortalidad cardiovascular, infarto y stroke. Fue una revisión sistemática de metaanálisis de estudios observacionales, alrededor de 29 estudios, y lo que se vio fue que había un efecto protector en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Comparado en otro estudio, que fue un estudio aleatorizado, controlado, en el cual, como habíamos dicho, plantea una dieta mediterránea suplementada con calcio versus otra dieta baja en grasas, que es la misma que veníamos viendo en el resto de los estudios, ¿sí? Alrededor de 40 pacientes de mediana edad, y si bien eran pacientes sanos los que se enrolaban, eran pacientes que se les medía la presión, que tenían que tener una presión sistólica mayor de 120, que fue luego, digamos, el ítem que más se controló en estos pacientes como determinante del riesgo cardiovascular, asociado a dos factores más de riesgo cardiovascular. Pero, como particularidad, estos pacientes no podían ser ni fumadores ni diabéticos. Y en este estudio también lo que se vieron fueron muy buenos resultados a nivel preventivo, ¿sí? Tanto en lo que era la salud cardiovascular como el desarrollo o la salud cognitiva. Y más que nada, ahora para ir finalizando, ¿qué nos dicen las guías sobre, digamos, la alimentación, más que nada? Fíjense la última guía de la SAC, cómo plantea esta pirámide circular, ¿sí? Y cómo habla de la prevención primaria, cómo suma la actividad física, disminuye el consumo de sal y promueve lo que es el consumo de agua. Fíjense cómo divide a la mitad esta pirámide circular, en el cual toda la mitad está ocupada por frutas y verduras, dejando el resto de la pirámide circular para las legumbres y cereales en un primer lugar, y luego ya dejando lo que son todos los lácteos, las carnes, los pescados y las semillas. Acá vemos la guía europea del año 2018, cómo pone como grado de evidencia A la dieta mediterránea, ya que reduce los episodios de enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo, como ya estuvimos viendo en todos los estudios. Bien, y por último la guía americana del año 2019, fíjense también esta idea de pirámide circular, en la cual para la prevención cardiovascular apunta a controlar los factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el colesterol. Por otro lado, promueve la actividad física y la cesación tabáquica, y fíjense en cuanto a la dieta, cómo hace énfasis en lo que son las frutas, las verduras, las nueces, legumbres, pescados y los granos, ¿sí? Entonces, más que nada, para concluir esta controversia desde mi parte, vemos que los pacientes o el consumo de carbohidratos complejos, el consumo de frutas, verduras y granos, consumo de grasas monoinsaturadas y la actividad física proveen una protección del riesgo cardiovascular y una disminución de la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. ¿Mi pantalla? Sí, Edito. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Yo soy el recién de tercer año del Halcón Diego Iván, y bueno, vamos a continuar con esta controversia. Y como bien dijo mi compañera Gise, la importancia en la prevención y la promoción de la salud de lo que es
el rol que juega la alimentación en la prevención y promoción de la salud. Por eso elegimos este tema y nos pareció que tiene mucho para discutir y poco se sabe también. Para hablar un poco de esto, quise hacer una mención un poco de historia y vemos que durante décadas la ciencia vio que las enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad venían en franco aumento a nivel mundial y las grandes sociedades médicas intentaron buscar una alimentación ideal, según la composición de macro y micronutrientes, buscando más que nada nutrientes libres de riesgo cardiovascular. Eso tuvo varias consecuencias. Una de las grandes consecuencias fue enseñarnos en clasificar bioquímicamente a los comestibles según la cantidad de macro y micronutrientes. Eso nos llevó a a atrasarnos bastante a nivel de lo que fue el conocimiento científico y se le dio mucha importancia a las sagradas etiquetas. Hoy en día las personas van a comprar al supermercado y cada producto que miran la etiqueta, miran cuántas grasas tiene, si tiene grasas trans, cuántos hidratos de carbono tiene, si tiene colesterol, si no tiene colesterol. Abundan los productos light, bajos en grasas, que bueno, la gente está muy pendiente de eso, pero porque bueno, la ciencia durante años se encargó de darle importancia a esta clasificación bioquímica de los comestibles. Y después se planteó un problema, hay un dilema el problema era poder conjugar la alimentación con un beneficio biológico asociado a un modelo económico a nivel mundial, un modelo económico del agronegocio. Mientras tanto, la pandemia sigue en aumento, o sea, siguen aumentando obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y esta pregunta, no sé si alguien la sabe, ¿quién diseñó la primera pirámide alimentaria? Uno tendría a pensar que fue, no sé, la Sociedad Americana de Diabetes o alguna Sociedad Internacional de Nutrición o Cardiología. Y cuando nos ponemos a investigar un poquito más, vemos que la primera pirámide alimentaria en el año 1992 la diseñó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Eso no es un dato menor porque acá tenemos la pirámide, si ustedes pueden ver, si claramente la diseñó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en su base iban a aparecer los granos, que se recomendaban de entre 6 a 11 porciones. La mayoría eran procesados, no eran granos enteros. Por encima de ellos teníamos a las frutas y a las verduras. Aún por encima más teníamos a las carnes y a los lácteos. Y en la cúspide de la pirámide teníamos a las grasas y a los aceites y azúcares agregados. O sea, siempre hubo esta dicotomía entre decir, bueno, el modelo económico a nivel mundial y la salud de la población. Después fue cambiando, ya con el aval de la Sociedad Americana de Cardiología en el año 2005, cambia la disposición de la pirámide, si uno se pone a verla, es una pirámide hasta que es difícil de entender, y siguen predominando, vemos en la mayor cantidad de granos e hidratos de carbono, en pos de disminuir lo que son las frutas y las verduras, los lácteos y las carnes. En paralelo a esto, tenemos a la Organización Mundial de la Salud definiendo obesidad en el año 1997, en el documento de Ginebra, como un exceso de grasa con riesgo para la salud. Yo cada vez que me pongo a analizar esta definición, lo primero que me pregunto siempre, y me sorprende que una organización mundial lo defina de esta manera, es ¿cuánto es exceso? ¿Cuánto es exceso de grasa corporal? ¿Cuándo es patológico? ¿Cuándo es saludable? ¿Por qué hablamos de exceso? Exceso de reservas energéticas, o sea que como más de lo que gasto. ¿Está pasando eso? Por eso tengo un exceso de grasa. Y acá empieza a aparecer una de las grandes hipótesis de las enfermedades cardiovasculares, que es la hipótesis calórica. Como más de lo que gasto. Y en base a esta hipótesis calórica surgen un sinfín de dietas hipocalóricas. Comienza las décadas de dietas hipocalóricas para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad y diabetes. Lo único que hacían eran achicar la pirámide o el plato que actualmente presenta mi compañera, lo achicaban, mantenían la misma proporción y calidad de alimentos y para productos, pero lo hacían de una manera más chica. El paciente comía menos. Entonces tenemos dos grandes hipótesis, que son la hipótesis calórica y la hipótesis lipídica de las enfermedades cardiovasculares. O sea, como más de lo que gasto y las grasas son las responsables del mecanismo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares.
Estas fueron una de las primeras recomendaciones sobre dieta y estilo de vida de la Sociedad Americana de Cardiología. Lo puse entero, pero quiero detenerme en 3 puntos. Esto después lo pueden leer tranquilo, no hay problema. Mira, el primer punto dice, equilibre su ingesta y la actividad física para producir y mantener un peso saludable. Seguimos hablando de peso saludable y no de composición corporal, no de grasa corporal. Parece que diera lo mismo disminuir el peso corporal a base de perder músculo y hueso que de perder grasa. Es algo ya que se está dejando de usar, evaluar el peso de forma aislada. Y fíjense que dice equilibrio la ingesta y la actividad física, o sea, se sigue colando de cierta manera la hipótesis calórica de las enfermedades cardiovasculares. Y en un segundo lugar tenemos a limitar la ingesta de grasas saturadas, menor al 7% del valor energético, grasas trans, menor al 1%, y colesterol menor a 300 miligramos. Acá aparece la hipótesis lipídica. Esto es año 2006, Sociedad Americana de Cardiología. Y por último, y lo más por ahí, lo que más me molestó de estas recomendaciones a mí es esto. Si consume alcohol, hágalo con moderación. Yo si fuese una sociedad como la Sociedad Americana de Cardiología, claramente lo desaconsejaría el alcohol. No diría, si consume alcohol, hágalo con moderación. Si fuma, fume menos. O si es diabético, trate de no ser tan diabético. Como que, si bien después cada persona elige lo que quiere hacer con su vida, una sociedad tendría que desaconsejarlo mínimamente del consumo de alcohol. Entonces, bueno, empieza la hipótesis lipídica de las enfermedades cardiovasculares, y aparece este fisiólogo Ansel Keys, que lo nombró mi compañera, año 1958, pasado la Segunda Guerra Mundial. Él fue el creador del estudio de los 7 países. Esto tiene un contexto histórico. Esto, pasada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos veía que su tasa de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares venía en un franco aumento. Y se comparaba con Grecia, más que nada la isla de Creta, que a pesar de haber estado en un conflicto bélico, al igual que los Estados Unidos, sus tasas de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes eran muy bajas. Entonces, Ansel Keys propone este estudio observacional, epidemiológico, para ver cómo estaba relacionado el consumo de grasas saturadas a las enfermedades cardiovasculares. Un estudio observacional de 12.500 personas en un principio, después se fueron haciendo subanálisis durante muchos años, personas sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, y Ansel Keys elige 7 países. Elige Estados Unidos, Finlandia, Italia, Grecia, Japón, Yugoslavia y Holanda. Ahora voy a hacer hincapié en esto, traten de acordarse que él eligió 7 países. Evaluó la relación entre la dieta, estilos de vida, con la enfermedad, la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y la hipótesis que él planteaba era que la tasa de mortalidad de enfermedad cardiovascular de distintas poblaciones estaba en estrecha relación con el alto contenido de grasa y colesterol de la dieta, grasas saturadas. A mayor consumo de grasas, mayor enfermedad cardiovascular, mayor mortalidad. Esa era la hipótesis que él planteaba. Pero ¿sabían que Ansel Keys en su base de datos tenía 22 países en vez de 7? ¿Qué pasa? Cuando él evaluó los 7 países que él quiso evaluar, acá les marqué 5 de los 7 países que él evaluó. Fíjense que la curva que él traza, sí, a medida que aumenta en el eje de horizontal el consumo de grasas, aumenta en el eje vertical la mortalidad cardiovascular en los países que él analizó. Pero ¿cómo se explica que el país número 6, que si lo ven acá abajo, es Dinamarca, con un mismo consumo de grasas saturadas que los Estados Unidos, tenga menos del doble, o sea, que Estados Unidos tenga más del doble de mortalidad cardiovascular que Dinamarca? O sea, claramente las grasas no eran el problema. Si bien hubo un sesgo de selección de países, se eligieron los países, se manipuló la evidencia para ir en contra de las grasas. Cuando evaluamos a los 22 países, vemos que el rol de las grasas mínimamente es controvertido. No sabemos, hasta acá no sabíamos si era perjudicial o no. Este es otro estudio que se hizo en mujeres, un seguimiento a 7 años, fue un estudio aleatorizado, controlado y de prevención primaria, multicéntrico, en 40 centros de los Estados Unidos, que inicia en 1993 hasta agosto de 2004. Se inscribieron aproximadamente 50.000 mujeres, entre 50 a 79 años, eran posmenopáusicas. Quiero hacer hincapié acá porque bueno, sabemos que la mujer en la etapa ya posmenopáusica medianamente igual al riesgo cardiovascular que un hombre sedentario sano. No tenían enfermedad cardiovascular y la siguieron a 7 años y medio. Hicieron 2 grupos: dieta baja en grasas
y un grupo control sin restricciones, o sea, dieta ad libitum. ¿Cómo fue la reducción de grasa? Fue una reducción del 20%. Y asociado a esto, se le dieron 5 porciones de frutas y verduras diarias, hasta ahí decimos buenísimo, y 6 porciones de granos. Esto lo subrayé porque es muy importante, o sea, bajaron las grasas o aumentaron los hidratos. Conclusión de este estudio, que la dieta baja en grasas no disminuye la tasa de enfermedad cardiovascular. Si ven los endpoints primario y secundario, ven que tanto en la población el total de la población de mujeres, todos los intervalos de confianza en lo que es infarto no fatal, infarto fatal, cirugía de reconstrucción miocárdica, stent, stroke, ACV isquémico y hemorrágico, todos los intervalos de confianza cruzan el 1. O sea, por ahí para los más chicos explicarle esto quiere decir que esta dieta no puede ser un factor de riesgo y un factor protector a la vez. O sos factor de riesgo o sos factor protector. Entonces no nos queda claro el rol de las grasas, de la dieta baja en grasas, en esta incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Resumiendo hasta acá, si seguimos estas recomendaciones de la Sociedad Americana de Cardiología, Sociedad Americana de Diabetes, sociedades internacionales de nutrición, como es la IOM, que es la sociedad de vanguardia a nivel de lo que es nutrición, tenemos que la dieta tendría que ser una dieta que tenga entre 45 a 60% de carbohidratos del porcentaje de calorías totales, y las cuales ellos sugieren obtenerlos de granos enteros, frutas y verduras. Hasta acá estoy totalmente de acuerdo que hay que obtener los hidratos de carbono de granos enteros, frutas y verduras. Pero quiero que cada uno, si quiere, haga la prueba de tratar de llegar a un 45 o 60% de hidratos de carbono diarios de su dieta o de su plan de alimentación a base de frutas, verduras y granos enteros, no van a llevar nunca. Van a caer en esto. Van a caer en el cerealismo y en el harinismo, que es lo que estamos en la actualidad. Que eso no lo dicen. Y esto es un pantallazo, esto es una foto del año 2018 de lo que es Argentina. Argentina, año 2018, encuesta nacional de factores de riesgo, tiene casi un 13% de diabetes, viene en ascenso, casi un 62% de obesidad y sobrepeso están sumados acá, y de sedentarismo casi un 65%. Esta es la foto pre-pandemia de Argentina. No me quiero imaginar lo que va a ser post-pandemia. Ahora bien, para hablar un poquito más de estudios más recientes y mejorar un poquito la calidad de evidencia, la New England saca en el año 2018, este estudio, la verdad que es muy bueno, el estudio DIET, comparó 3 dietas, la dieta baja en hidratos versus la dieta mediterránea y la dieta baja en grasas. Fue un ensayo clínico aleatorizado controlado en un único centro en Israel, un N pequeño de 332 pacientes en los que se involucró a obesos de grado moderado, diabéticos entre 40 a 65 años o pacientes con enfermedad cardiovascular que ya hayan tenido un evento duro sin importar la edad. Y los dividieron en 3 ramas: dieta baja en grasas con déficit calórico, dieta mediterránea con déficit calórico y dieta baja en hidratos. Y acá presten atención que acá no hubo déficit calórico y acá no había restricción de la cantidad de grasa y proteína que la persona podía ingerir. Había un límite en los carbohidratos, el resto podía ser ad libitum. No había restricción calórica. Y el endpoint que quisieron medir fue el impacto sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Lo siguieron a 2 años con laboratorios, parámetros antropométricos, y lo más llamativo y lo que más me gustó de esto es que tenían cada 6 pacientes había un nutricionista a cargo que le hacía visitas cada 15 días los primeros 6 a 12 meses, con consultas telefónicas semanales también. Los pacientes llenaban un diario de alimentación electrónico, tenía un seguimiento muy estrecho a través de los nutricionistas. Como ven acá, las 3 dietas. Tenemos en rojo la dieta baja en grasas, en naranja la dieta mediterránea y en azul la dieta baja en carbohidratos. Podemos ver que en los primeros 6 meses la gran mayoría de las dietas bajan el peso. Hagan la dieta que hagan, van a ver que en los primeros meses, si la cumplen una buena adherencia, van a bajar el peso. Acá lo que se vio es que la que más bajaba el peso era la dieta baja en carbohidratos, pero después empiecen a ver que en todas las dietas hay una especie de rebote y meseta, en la cual después se estabiliza el peso. Siempre queda por debajo, siempre fue mejor para el descenso del peso la dieta baja en carbohidratos, muy cercana a lo que es también la dieta mediterránea, y vemos que la dieta baja en grasas era una de las peores a la hora de controlar el peso corporal. Si bien no me gusta hablar de peso corporal, es lo que la gran mayoría de los estudios miden. Entonces tenemos una fase de descenso rápido, después tenemos un rebote. Con cualquier dieta que hagamos,
vamos a tener un rebote. Después voy a hablar de por qué existen los rebotes. Ahora bien, cuando evaluaron el perfil lipídico, ven que el aumento del HDL fue estadísticamente significativo a favor de la dieta baja en carbohidratos, al igual que la disminución de los triglicéridos, tanto en la dieta mediterránea como en la dieta baja en hidratos. Vemos que la dieta baja en grasas sigue siendo la más rezagada de todas. Con respecto al colesterol LDL, a la que mejor le fue, si bien no hubo diferencias significativas entre baja en carbohidratos y mediterránea, fue una leve tendencia a la mediterránea, y cuando hablamos de relación colesterol total y colesterol HDL, a la que mejor le fue a la dieta baja en carbohidratos. Esto, bueno, acá hay un par de parámetros más de laboratorio que me interesaron, fue, bueno, cómo medían inflamación ellos, me lo medían por la proteína C reactiva, cómo era el estado proinflamatorio de bajo grado de las personas, y se vio que, bueno, que con la dieta baja en carbohidratos y mediterránea, el estado proinflamatorio del paciente era mucho menor, se mejoraba bastante. Los niveles de adiponectina, una hormona muy interesante en la fisiología de nuestro cuerpo, antiaterogénica, antiinflamatoria, antioxidante, vemos que la dieta baja en carbohidratos produce un aumento significativo de la adiponectina, no así como una dieta mediterránea y una dieta baja en grasas. Con respecto a la leptina, que es una hormona que tiene que ver con la saciedad, con la alimentación real, vemos que no hubo una diferencia significativa en ninguna de las tres dietas. Después, con respecto a lo que fue parámetros de glucemia en ayunas, insulina en ayunas y resistencia a la insulina, vemos que tanto la dieta mediterránea, aún más la mediterránea, y la dieta baja en carbohidratos fueron bastante más efectivas que una dieta baja en grasas. En conclusión, tanto la dieta baja en hidratos de carbono como la dieta mediterránea, que tiene un poco más de grasa que una dieta baja en grasas, son efectivas para el control de los factores de riesgo. Y esto nos sigue certificando que la hipótesis lipídica de las enfermedades cardiovasculares, o sea que mientras más grasas como, más enfermedad cardiovascular tengo, no tiene sustento científico contundente. Después viene este estudio es el Lucas Health. Este estudio se publicó en el año 2013-2014 en New England, y el diseño de este estudio fue una obra de arte. Claramente, si este estudio les hubiese dado como ellos lo planearon, yo no estaría hablando de acá, y estaríamos hablando de que las grasas serían lo peor del mundo, y por eso lo traje a colación a este Ateneo, porque el diseño es perfecto. Es el mejor diseño de un estudio en nutrición, y lo saca, bueno, ni más ni menos que la revista New England. Un ensayo clínico, aleatorizado, controlado, multicéntrico, 5.000 personas aproximadamente, entre 45 a 75 personas, con sobrepeso, obesidad y diabetes, y los dividieron en dos ramas: dieta hipocalórica, que ahora voy a explicar cómo era esa dieta, asociado a actividad física, y un grupo control. Un grupo control que no se le dio más que breves consejos y no se hicieron grandes intervenciones. Los endpoints primarios que midieron: muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal y hospitalización por angina. Y si eso no fue suficiente, los endpoints secundarios pusieron mortalidad por cualquier causa, necesidad de cirugía de reconstrucción miocárdica, antecedentes de alguna angioplastia en ese seguimiento, hospitalización por insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular periférica. Y fíjense que el seguimiento fue a 14 años. Si ustedes se ponen a evaluar, ayer se daba una clase en la residencia de los scores de riesgo cardiovascular, y casi todos miden el riesgo a 10 años, ¿no? Bueno, este estudio hizo un seguimiento, o intentó hacer un seguimiento a 14 años. El diseño de este estudio es perfecto. La actividad física era supervisada por profesores de educación física con previa ergometría normal, y se les aconsejaba 175 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada semanal. O sea, estaban bien monitorizados. ¿Cómo era el plan de alimentación? Tenían un seguimiento nutricional estrecho a cargo de médicos y licenciados en nutrición, muy parecido a lo que pasó en el estudio DIEC. Tenían nutricionistas abocados y médicos a grupos pequeños de pacientes, los cuales se conocían claramente y tenían un seguimiento mucho más estrecho. ¿Cómo era esta dieta hipocalórica? Es lo que recomiendan las grandes sociedades. Una dieta hipocalórica en mujeres es una dieta de 1.500 kilocalorías, y una dieta hipocalórica en hombres es alrededor de 1.800 kilocalorías. ¿Y cómo era la composición de la dieta? Volvemos a ver: a la cabeza 55% de hidrato de carbono, moderada o baja en grasas 30 a 25% de grasas, limitando las saturadas y las trans, con menos de 300 de colesterol, lo mismo que nos planteaba la AJA en su primera exposición, y 15% de proteínas.
¿Cuál fue uno de los objetivos aparte que ellos quisieron medir? Una reducción del peso de 7% a 14 años. 7% a 14 años. A priori parece nada. Vamos a ver lo que pasó con eso. Esta es la tabla 1 de este estudio. Hablamos que tenemos pacientes más o menos de 60 años de edad, de etnia blanca, donde la minoría tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular, un 14%. La minoría, no lo subrayé, pero la minoría usaba insulina, un 15-16% usaban insulina. La mediana de duración de su diabetes era de 5 años, eso es importante, dentro de todo tenía una larga evolución. Y con respecto al peso corporal y composición corporal, vemos que eran pacientes, la mayoría obesos, con un índice de masa corporal mayor a 35, con circunferencia de cintura mayor a 102, y eran pacientes con hipertensión o presión normal alta, y con los niveles de colesterol, esperen un segundo, colesterol HDL rondaban el 40-45, colesterol LDL en 112 más o menos andaban las dos ramas, y la media de triglicéridos era ahí, el límite superior, 150. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bien, para el outcome primario no les fue muy bien a la dieta hipocalórica con respecto a no hacer nada. No le dio estadísticamente significativo el endpoint primario, no les dio estadísticamente significativo los endpoints secundarios, ni ninguno de los subanálisis de los subgrupos que estudiaron en posterior. Entonces, conclusión, y esto es clave, este estudio fue interrumpido antes de tiempo, aproximadamente a los 10 años, se esperaba llegar a los 14, como bien les dije, porque la diferencia en lo que respecta al descenso de peso comparado al grupo de intervención con el grupo control fue solamente el 2,5%, o sea, en 10 años los que hicieron dieta hipocalórica reducieron un 2,5% el peso con respecto al grupo control. Nada. Esperaban 7, que sigue siendo de nada, bajaron 2,5%. Si analizamos cómo esto impacta en los resultados de los endpoints primarios y secundarios, vemos que tampoco hubo diferencia significativa. Estas personas no se morían menos por enfermedad cardiovascular y lo siguieron a 10 años. Entonces, aplicar en un grupo de pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2, intervenciones en el estilo de vida abocadas al descenso de peso, como son las dietas hipocalóricas y el ejercicio, discutido el ejercicio para bajar de peso, pero bueno, esta es la conclusión que ellos ponen, el ejercicio no sirve para bajar de peso, no tienen efecto deseado sobre la reducción de peso propiamente dicha y sobre la incidencia y mortalidad a causa de enfermedades cardiovasculares. Para relajarnos un poquito, este es mi pueblo, en la actualidad, nevado, con el lago congelado. Y para dar un poquito más de actualidad, esto le agradezco al doctor Nicolás Colombo que me acercó esto, que la realidad me dio una buena noticia y una luz de esperanza en lo que es cambios en el estilo de vida. Esto fue un consenso en el que participó la Sociedad Americana de Diabetes, salió el año pasado. Y en lo que se habla acá en este párrafo básicamente es el requerimiento de hidrato de carbono en pacientes no diabéticos. Previamente a esto, lo que se recomendaba eran 300 gramos diarios de hidrato de carbono en un plan de alimentación. Hoy en día esta cantidad de hidrato de carbono se ha bajado a 130 gramos día en pacientes que no son diabéticos. ¿Y por qué hablan de esto? Ellos explican el porqué de esto, es porque bueno, la naturaleza es sabia y nuestro organismo es sabio y nos dio mecanismos para no tener hipoglucemias. Tenemos glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis. Aparece la cetogénesis. Y si aparece la cetogénesis, aparece el ayuno. Si bien no hay muchos estudios en humanos, la gran mayoría de estudios son en animales y faltan estudios con un mejor diseño, ya que la Sociedad Americana de Diabetes que participa de este consenso nombra la cetogénesis y nombra el ayuno y se intente bajar el requerimiento de carbohidratos diarios, quiere decir que hay una luz de esperanza en contra de lo que veníamos hablando. Entonces, como conclusión final de esta parte de la controversia, es bueno, esta frase que nos gusta mucho a nosotros, que es no culpemos a la manteca por lo que el pan hizo. Hay un claro error hormonal, metabólico e inflamatorio en la génesis de las enfermedades cardiovasculares, no son las grasas, y hay un pico de insulina constantemente elevado a causa de una alimentación a base de hidratos de carbono procesados y ultraprocesados, que es el mecanismo fundamental para el acúmulo de grasa. Insulina alta es el mecanismo fundamental para el acúmulo de grasa, para el aumento de peso, para la inflamación, para el estrés metabólico y para las enfermedades cardiovasculares.
Comer horarios fijos rompe con nuestros ciclos circadianos hormonales, 4 comidas más 2 colaciones, eso no existe, eso es otro invento del mercado. Pensar en la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares como un resultado de una posible adicción al producto. El producto es diseñado para que el tipo que lo vende venda más y haya adicción a ese producto y se quiera comer más. No pasa lo mismo con los alimentos naturales. Por eso coman alimentos, no productos, porque si comen alimentos no cuentan calorías y si comen cuando tienen hambre y beben cuando tienen sed, no estarían haciendo una aberración biológica. Muchas gracias.